poco su casa, conocer un poco más acerca de diseño de interiores, y para eso nos acompaña un arquitecto con quien vamos a abordar este tema. Pero antes, preste atención a la siguiente nota. El primer lunes del mes de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de la Arquitectura, creado por la Unión Internacional de Arquitectos, para resaltar la responsabilidad que tienen los arquitectos en cuanto al desarrollo de las ciudades y asentamientos. El Día Mundial de la Arquitectura se celebra desde 1996, según lo establecido por la Unión Internacional de Arquitectos en su asamblea, luego del Congreso de Barcelona, unificado en el Día del Hábitat debido a la estrecha relación que existe entre ambos. La arquitectura es una profesión que no está orientada exclusivamente al lucro o a la prestación de servicios a un cliente, sino que puede producir importantes cambios en una comunidad determinada y en la sociedad. Los proyectos de arquitectura suelen estar relacionados con el progreso, la cultura, la evolución y el paso del tiempo. Hoy en día se espera que el arquitecto beneficie a su cliente con sus proyectos, pero también a la sociedad en general. El diseño de interiores es una rama que puede ejercer un arquitecto. ¿Pero en qué consiste? El diseño de interiores es una disciplina que interviene en el proceso de mejorar la experiencia del espacio interior. Trabaja en el volumen y la superficie de la zona a acondicionar, conjugando aspectos técnicos y creativos. De esta manera se consigue que las estancias de una vivienda o de un lugar de trabajo sean cómodos, estéticamente adecuados y funcionales. Generalmente se interviene en un espacio ya construido, realizado y modificado en su disposición y su decoración. Así, a partir de un estudio de forma y función, se enfoca en crear lugares que mejoren la calidad de vida de las personas que lo habitan. Hablemos entonces de los diseños de interiores y específicamente de los tipos de diseño de interiores. Y para eso ya se encuentra con nosotros Jaime Ayala, que es arquitecto de interiores. Jaime, bienvenido a El Salvador. Hola, muchas gracias, contento de estar aquí. Súper interesante. Ya le llenamos de un poco de preguntas junto a Ana, ¿verdad? Acerca de los tipos de diseño, y créame que esto cambia totalmente. Cuando se entra a un lugar, le da la vibra necesaria el tipo de diseño que tenga. Así que hablemos en sí de la arquitectura y luego podemos ya hablar acerca de los tipos de diseño. Ok, bueno, la arquitectura son los espacios en los que habitamos de diferentes formas, ya sea profesionalmente, ya sea en nuestros hogares, ya sea en centros comerciales, restaurantes, etcétera, etcétera. En el set también. En el set también, pues acá pues se dice que todo está diseñado en el mundo en general, pues desde el más mínimo detalle hasta el espacio mucho más grande. Las calles también, me imagino, Así de una es. ciudad y todo. Sí, y ahí es donde se cruzan diferentes especialidades, diferentes carreras: ingeniería, arquitectura, arquitectura de interiores, diseño industrial, diseño gráfico, escenografía, etcétera, etcétera. Wow, y es Sí. que hay muchas cosas, y de verdad que uno se pone a pensar que cuando, digamos, entras de pronto a un restaurante, o lo amás o no te gusta, y decís, vaya, por ejemplo, yo soy del tipo que a veces entro a un restaurante y digo, es que todo se ve muy tenue, muy apagadito. Y dice alguna persona, pero a mí me encanta porque esto es acogedor. Y yo, no, a mí no me gusta porque me cuesta ver. Entonces, desde ahí la arquitectura nos puede dar sensaciones, depende el tipo de diseño que nosotros escojamos. Sí, así es. Una de las principales razones por las que uno entra en un espacio es para vivir una experiencia. Y en el caso de los restaurantes, pues la comida no es lo principal. También es la experiencia que se vive. Wow. La experiencia con el servicio y pues obviamente con el espacio, con que nos sintamos cómodos y complemente la experiencia de la comida. Hablemos entonces de los tipos de diseños de interiores que hay. ¿Te parece si empezamos con el primero? Ok, está bien. ¿Con el clásico? Bueno, el clásico es un estilo de diseño muchas veces aplicado en lugares históricos, porque es un estilo que viene de la evolución, del renacentismo, de todas estas líneas mucho más antiguas, y todo se va combinando con el estilo moderno. Entonces ya tenemos otras aplicaciones del diseño clásico con las aplicaciones Por más eso es que modernas. dicen clásico moderno. Sí, así Aquí en es. El Salvador podríamos poner ejemplos de dónde se ha
colocado este tipo de clásico, de este diseño clásico? Ahí tenemos unas imágenes del estilo clásico para que usted tenga una idea, pero aquí en nuestro país, ¿será que tal vez el palacio, algo haya conservado de lo clásico, de lo que usted estaba mencionando o no? Sí, hay muchas aplicaciones y muchas intervenciones con estos edificios históricos con los que se tiene, y creo que es dependiendo de cómo se van utilizando estos espacios. Que el mayor uso son los espacios comerciales, restaurantes, bares, etcétera. Pero de pronto tenemos casas que datan de más de 100 años, no necesariamente en el contexto urbano, que perfectamente se pueden apreciar y se pueden destacar todos estos detalles del diseño clásico. Perfecto, y yo creo que estamos muy acostumbrados a poder, algunas personas, la mayoría tal vez se pueden ir por el clásico, tal vez uno no se arriesga mucho, ¿verdad? Sí, en sí. este, es como tal cual dice la palabra, más clásico, pero tenemos otros estilos. Hablemos del minimalista, que se escucha bastante. Sí, por lo general uno piensa que el minimalismo es lo último, y no necesariamente. El minimalismo viene de un estilo europeo, a partir de los años 20, 30, y cómo las primeras escuelas de arquitectura moderna se fueron dando, y es así como se ha ido evolucionando este estilo. Siempre tiene algún detalle que llame la atención, algún detalle que lo haga mucho más cálido, pero se caracteriza por estas líneas rectas, estas superficies pulcras, presencia de mucho blanco, algo bastante limpio. Y eso me llama la atención porque el clásico también tenía, yo iba a preguntar si el clásico, los colores tal cual, iban a ser como los monocromáticos, un gris, digamos, un blanco, un negro podría ser, o también le podríamos dar algo, toque de color, porque también el minimalista lleva un toque de color. Ahorita lo estamos viendo, yo creo que esos, no sé si esos cojines son azules, yo los veo azules. Sí, los como sí, azul. Pero también, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Porque los veo similares. Sí, la diferencia con el estilo minimalista es que predomina una paleta de colores sobria, y por lo general se agrega un detalle que destaque, que llame la atención. Siempre con estas líneas bastante curadas, por así decirlo. Quitamos todos estos ornamentos, todas estas decoraciones, que es como la diferencia transversal del estilo clásico. Eso se ve bien clean, bien limpio, ¿verdad? Así como que dijo, bien pulcro. Sí, si ahí se le cae algo, Se nota. se nota totalmente. Sí, sí, sí. Ese es como para alguien, tal vez que no tenga muchos niños, ¿verdad? En la casa, Sí, tal vez no se puede sí, sí. acomodar a una familia muy grande llena de niños, y eso es lo que me gusta de los estilos, que también se tiene que acomodar al tipo de vida que nosotros llevemos. Sí, así es. Tiene que ver mucho con las costumbres que cada quien tiene. Hay otro estilo que es el escandinavo. Sí, este es el estilo que también se conoce como un estilo nórdico. Viene de todos los países nórdicos, Sí. de todos estos países que son bastante fríos, que buscan lo acogedor dentro de los espacios por medio de materiales. Existen materiales que nos generen diferentes sensaciones al tacto, por ejemplo, tapices, algunas sea como con sábanas. textura Así es, o que tengan relieve, bastantes o- texturas. Ok. También se caracteriza por tener acentos de colores tierra, colores cafés. Tiene presencia de madera. En la mayor parte son maderas claras, maderas con tintes y colores bastante iluminados, y siempre con algunos acentos de color. Eso sí, todos estos estilos van evolucionando por los años y con el tiempo, entonces siempre se le van agregando algunos otros detalles. Me gusta mucho, y yo creo que aquí también predomina mucho esto del mimbre, ¿verdad? Sí, Porque sí, veo sí. de que las lámparas a veces son hechas de ese tipo, espejos que tienen como el marco de mimbre, algunas mesitas. Sí. Eso es bien interesante porque incluye también texturas. Sí, así es. Se puede combinar diferentes tejidos naturales, diferentes plantas con macetas y esos tejidos naturales que nos permiten darle más calidez a estos espacios. Me encanta que el sofá es bien sobrio, pero destaca el otro, que nada que ver Sí. con el color. Sí, así es. Sí, ese es como uno de los principios, combinar diferentes conceptos en el mobiliario que están dentro de los Creativo, espacios. sí. Sí. Es todo un conjunto, no solo estamos hablando de que
la alfombra, la lámpara, sino que también hace juego, en ese caso, con el comedor, con las macetas incluso, porque Sí, a veces así es. decimos cualquier maceta, pero Sí, no, sí, sí. todo es una armonía para poder crear este estilo. Sí, así es. Perfecto. Vamos con el siguiente que yo le mencionaba que, bueno, yo solamente pienso como una pared que sea como del concreto o el cemento, que fácil, no la voy a tener que estar pintando. Este me decía que era el estilo industrial. Hablemos un poco de eso. Sí, así es. Este estilo industrial pues nace de la historia de la misma ciudad de Nueva York, en donde muchas de las personas tuvieron que adaptarse a fábricas, a bodegas y utilizar todos estos espacios para espacios habitables. Como todos los estilos han ido evolucionando. Lo que se destaca en este estilo es la característica natural de los materiales, dejar el concreto visto, dejar los ladrillos vistos, las instalaciones vistas. Cuando uno entra a un espacio y ve que no hay cielo falso, es porque tiene esta tendencia aplicada, que es el estilo industrial. Vemos detalles de elementos oxidados también. Entonces podemos jugar con diferentes elementos para recrear este estilo. ¿Y la decoración cómo tendría que ser? Hablo de decoración cuando me refiero a jarrones, tal vez el tipo de alfombra. ¿Cómo debería de ser para adecuarlo a este tipo industrial? Bueno, en este caso siempre, bueno, en general, un elemento básico a la hora de ambientar espacios o de decorar los espacios es categorizar y hacer una jerarquía de los elementos decorativos. Si vamos a tener una alfombra, por decirlo así, que llame bastante la atención, que queremos ponerle mucho énfasis, tenemos que buscar algo que no opaque con la mesa de centro, con los muebles alrededor. Entonces pudiéramos optar por una alfombra más texturizada. O sea que siempre debe existir como un balance. Sí, eso sí, siempre tiene que existir un balance para que existan elementos o algunas piezas que llamen más la atención que en otras. Es interesante porque yo le decía, ay, quisiera adecuar la casa con el más barato, pero al final cada uno lleva ese, para poderle dar el estilo que nosotros queremos. Tal vez en el industrial vamos a dejar los materiales puros, pero sí vamos a gastar un poquito más en algunos detalles, como ya decían, en decoración, en mesas, en sillones, para poder ambientar y que sí haya un punto de enfoque que le haga lucir el estilo. Sí, así es. Se cree que por ser industrial, por dejar el ladrillo visto, puede ser más económico. Probablemente sí, pero hay que darle más énfasis en las instalaciones. Exacto. A veces vemos ducterías de instalaciones eléctricas que se ven muy ordenadas, entonces tiene que ver mucho cómo priorizamos las instalaciones en este caso, más que la pared como tal. Y bueno, y finalmente tenemos otro, ¿verdad? Que es el Mid-Century. Cuéntenos de qué se trata ese estilo. Así es. Este es un estilo que data luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Es un estilo que también se ha ido evolucionando con el tiempo y es lo que al menos yo considero que vemos con mayor frecuencia. Tenemos un espacio limpio, un espacio que nos permite incorporar diferentes colores a través de los gustos personales. Aquí nos permitimos agregar un cojín o una alfombra que tenga mucha textura, una textura que llame bastante la atención, combinado con cualquier tipo de tonalidades de madera, ya sea maderas claras, maderas con tonos intermedios o maderas oscuras. Otra característica es que podríamos tener cielos falsos o cielos de colores blancos, combinados con otras texturas. Y creo que este es uno de los estilos que se puede convertir más versátiles a la hora de implementarlo en nuestras casas. Sí, yo creo que este es el que tal vez predomina más en los hogares, ¿verdad? Más que tal vez en una oficina. Sí, así es. Pues una característica es que genera ambientes bastante acogedores. Jaime, ¿cómo podemos hacer de repente en una familia que no tiene mucho presupuesto y ya lleva más de 10 años que ni siquiera ha pintado ya las paredes y todo y se necesita dar ese cambio, ¿verdad? No sé cada cuánto lo recomiendan ustedes cambiar, porque yo he visto que también cambian la posición de los sillones, la mesa y todo, darle como otro toque, pero sin necesidad de gastar mucho. ¿Cuánto es
lo recomendable en tiempo y también si no tengo mucho presupuesto y quiero un cambio en mi sala, ¿qué me recomienda? Si cambiar un cuadro, poner una alfombra si no tenía, pintar la pared o de otro color o ¿qué sería lo adecuado? Ok, primero, lo principal es que no se necesita de mucha inversión, nada más aplicar un poco la creatividad en este caso. Existe un principio que nosotros apreciamos un espacio por diferentes aspectos. El primero es la iluminación. Con una iluminación podemos cambiarle totalmente la sensación del espacio. Podríamos utilizar diferentes luminarias de cielo, podemos utilizar luminarias de paredes o una luminaria de mesa o de piso. Con esa sencilla intervención podríamos cambiar totalmente el espacio. Luego, si queremos ir un poco más allá, podemos pintar las paredes. Hoy en día, cada marca de pinturas tiene su paleta de colores que van con tendencia y uno puede escoger las diferentes paletas y las diferentes tonalidades para darle al espacio. Luego, una intervención que puede ser un poquito mayor es cambiar la tapicería de los muebles o implementar alguna pieza de mobiliario, ya sea una silla de asiento, que es una silla que destaca para que nos funcione mejor el espacio, así como para darle otra perspectiva y otro estilo y otro ambiente al mismo. Ok, perfecto. Jaime, muchísimas gracias. Gracias por todos estos consejos. Si usted quiere un poquito más de atención personalizada, lo puede hacer a través del 7165-6794 o búsquelo en redes sociales como Buruca Design. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias y qué bonito poder hablar acerca de todos estos estilos. Con pequeñas cositas podemos nosotros hacer de nuestra casa un lugar muy diferente. Así que muchísimas gracias, Jaime. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.